hay una verdad histórica que normalmente no tenemos muy presente y es que el mundo ha cambiado muchas veces. El mundo ha cambiado muchas veces, pero nunca lo hizo solo. Siempre lo hizo cuando los pueblos organizados se levantaron contra sus opresores. Es por eso que para comprender las transformaciones que se están dando en la actualidad en nuestro mundo, es necesario acudir a la raíz popular. Y eso es lo que vamos a hacer en este programa. Va a tratar de explicar cómo esas transformaciones se vinculan directamente con los pueblos y con las luchas organizadas de los pueblos en distintas partes del mundo. Iniciamos este primer programa hablando de sembrar en tierra cercada. Uno de los elementos que ha marcado la historia reciente ha sido la implementación de las llamadas medidas coercitivas unilaterales contra distintas naciones de lo que llamamos el sur global, que se han salido de la lógica de dependencia impuesta por un centro imperialista que durante años se jactaba incluso de haber concluido con la historia, de haber acabado la historia. Sin embargo, hemos visto cómo esto no ha sido así y en medio de esta disputa por mantener ese poder hegemónico, dominador y explotador, se ha visto la obligación de utilizar distintas herramientas, guerras, pero también otro tipo de guerras que no se hacen con bombas, pero que son igualmente devastadoras, que son las guerras económicas. En medio de este contexto, los pueblos se han organizado, no solo los gobiernos, para poder combatir este escenario. En ese sentido, vamos a iniciar hablando precisamente de este bloqueo global y cuáles son las consecuencias locales del mismo. Las medidas coercitivas unilaterales se han impuesto a más de 30 países muy distintos, por ejemplo, Rusia, Siria, Irán, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua o también la República Bolivariana de Venezuela son algunos de ellos. Países con un desarrollo histórico, con un desarrollo económico dispar, con sistemas políticos diferentes y también con tradiciones de lucha completamente dispares. En ese sentido, esta herramienta imperialista, aunque no lanza bombas, como he dicho antes, busca dañar fundamentalmente a los pueblos, matarlos de hambre y también matar a las naciones por aislamiento. Desde 2015, más de 900 medidas coercitivas unilaterales han sido impuestas en concreto contra la República Bolivariana de Venezuela. Según la relatora especial de la ONU, Alena Duhan, estas sanciones violan el derecho internacional y comprometen el desarrollo humano. La Asamblea General de la ONU ha condenado reiteradamente su uso como arma política. Sin embargo, parece que una vez más este organismo no es capaz de imponerse contra la vulneración sistemática del derecho internacional. Para hablar sobre las medidas coercitivas unilaterales, entender un poco qué significan, tenemos con nosotros a Pablo Jiménez, que es investigador, docente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, coordinador nacional del programa de formación de grado en Economía Política de esta universidad, consultor económico de organizaciones del poder popular y del gobierno bolivariano y también autor del libro Daños a la economía venezolana, resultado de la imposición de estas medidas coercitivas desde el año 2015 hasta el año 2021. Muchas gracias, Pablo, por atendernos y ayudarnos a situarnos un poco sobre qué significan estas medidas coercitivas y qué significan para los pueblos. En ese sentido, querría iniciar preguntando al respecto de qué casos documentados hay de lo que provocan estas sanciones o mal llamadas sanciones en distintos pueblos, en Siria, en Irán, en Rusia, en Cuba, Corea del Norte. Sí, contento de estar aquí en este tu primer programa acá en la ANTV. Eh, Has hecho un análisis general del tema sanciones, muy interesante. Para el caso venezolano, sí, eh, habría que especificar en términos de documentación. Creo que el informe que hizo la propia Alena Douhan cuando estuvo acá en Caracas, como parte de una visita de evaluación sobre los efectos de estas medidas coercitivas unilaterales, levantó un informe muy bueno que tiene estadísticas, tiene datos como por ejemplo la falta de insumos médicos, que eso quizás no se mira internacionalmente, no lo ven los medios de comunicación tampoco a nivel internacional, pero hay un dato de la cantidad de intervenciones quirúrgicas que venía haciendo el cardiológico infantil, por ejemplo, que es un hospital emblema,
de la revolución bolivariana y producto de la escasez de algunos reactivos que son de origen, son importados y son de origen estadounidense, y de las propias sanciones, cómo fue cayendo entonces la posibilidad de acceder a esas intervenciones quirúrgicas en ese hospital que es tan sensible como lo es un cardiológico infantil y en otros hospitales del país. Entonces las sanciones, si bien no son bombas, como tú decías, no solo buscan el cambio de régimen, sino buscan la implosión completa del Estado, buscan que la propia gente, el propio pueblo, llegue a un nivel de ira, de molestia, que busque derrocar a su gobierno y entre en una situación de guerra civil y de desastre generalizado. Ese es el objetivo de las sanciones. Quienes las promovieron en Venezuela, entonces, desde dentro de Venezuela son unos criminales, y quienes la promovieron y quienes la aplicaron desde afuera son cómplices de esos actos criminales, que esperemos que los foros internacionales y el marco internacional en algún momento permitan que estas cosas sean tratadas y juzgadas en términos generales. Pues hay otros documentos más económicos. Hay un economista que se llama Jeffrey Sachs, que hizo un informe muy interesante sobre los impactos económicos de las sanciones en Venezuela, y llega a conclusiones muy importantes. Creo que es un documento a revisar. Y así hay muchos más. Pero en todo caso, yo creo que es bueno entender que estas sanciones operan, si bien más que el tema cronológico, fueron aplicadas, digamos, como quirúrgicamente. Fueron aplicadas unas al sector petrolero, fueron aplicadas al sector oro, fueron aplicadas a las importaciones de Venezuela, y lo que buscaban era limitar la capacidad del Estado para resolver los problemas de la población. Ese era el objetivo central. Y en cada vez que el gobierno anunciaba que iba a tomar una política económica, una política social, algún mecanismo que permitiera al menos conseguir un, una forma, una alternativa para superar la situación de estas sanciones, entonces venían y tomaban una nueva sanción contra un nuevo sector. Por eso empezaron por el sector petrolero, se fueron contra el Banco Central de Venezuela, se fueron contra las aerolíneas, se fueron contra el transporte marítimo. Entonces, básicamente, la estrategia de las sanciones, de lo que podemos llamar medidas coercitivas unilaterales, coercitivas porque buscan lo que habíamos dicho en este momento, la implosión social, y unilaterales porque no pasan por ningún foro internacional, no pasan por ONU, no pasan por ningún mecanismo de discusión, de debate, de consenso nacional o internacional, son aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos. Pero ha llegado un punto que, bueno, que ya van tres administraciones: la administración Obama, la administración Trump 1, la administración Biden y la administración Trump 2. Bueno, con distintos matices según la dinámica interna de ellos, pero igual hay un consenso en el Congreso de los Estados Unidos, en el Departamento de Estado y en el propio gobierno de los Estados Unidos sobre la aplicación de las mismas. ¿Dónde pueden haber los matices? Bueno, con lo que ellos llaman esa flexibilización de las sanciones que implican las licencias petroleras, que han permitido a la empresa Chevron, por ejemplo, seguir operando en Venezuela, para seguir en el tema de la extracción petrolera. Pero resulta que, bueno, que todos sabemos que el gobierno de Estados Unidos no es homogéneo, que hay un lobby petrolero ahí que presiona porque esa licencia se mantenga en el tiempo, pero, sin embargo, todo lo demás que tiene que ver con las aerolíneas, que tiene que ver con los buques, que tiene que ver con el Banco Central de Venezuela, o sea, todas las cuentas del Banco Central de Venezuela en los Estados Unidos fueron cerradas, y en el mundo. O sea, nos quitaron el oro. O sea, el Banco Central de Venezuela tiene que, por convenios internacionales, tiene mecanismos para custodiar el oro en el Banco del Oro, que quedan en el Reino Unido. Y aplicaron sanciones especiales para quitarnos el oro, por ejemplo, para quitarnos activos que eran del Banco Central de Venezuela, para quitarnos la empresa Citgo, que fue un litigio en los Estados Unidos que sigue todo. No hay una conclusión definitiva, pero la estrategia de Estados Unidos definitivamente es quitarnos esa empresa que tenía, digamos, un potencial importante en términos de distribución de combustible y de extracción de petróleo en los Estados Unidos. Entonces, básicamente es una estrategia de ahorcamiento a mediano y largo plazo que se fue aplicando en Venezuela, que muchas veces no lo vemos, pero hay otros países sancionados, como tú mencionaste. Bueno, los países que, digamos, no se alinean con el imperialismo. Pero a Venezuela, en un periodo corto, es decir, entre el año 2014
que se aplicó la primera ley y de supuesta protección de los derechos humanos y los derechos civiles, luego de las protestas violentas que promovieron María Corina Machado y Leopoldo López, que básicamente era una ley para protegerlo a ellos, y allí empezaron a activar las sanciones estas contra personas. La lista de personas especialmente designadas colocaron a unos guardias nacionales, unos generales en esa lista para presionarlos porque, bueno, eran justamente las personas encargadas de impartir el orden en las calles de Venezuela y también se sancionaron algunos jueces o miembros del Tribunal Supremo. Después vino el decreto Obama, que se alinea con la ley esta de defensa de los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos nos mira, por eso es que se llama amenaza inusual y extraordinaria, nos mira como un enemigo de largo plazo, un enemigo estratégico del gobierno de los Estados Unidos y por eso esa primera, eh, digamos, eh, orden ejecutiva le dio el marco a todo lo demás que te expliqué hace un momento. Entonces, ese es básicamente lo que se busca. Sin embargo, así como en otros países, en el caso de Irán, que más o menos está sancionado desde la década de los 70, o Cuba, que recibió también medidas desde el triunfo de la revolución, bueno, nosotros hemos logrado superar y adaptarnos a la dinámica. El presidente Nicolás Maduro ha innovado, ha encontrado mecanismos constantemente para saltar las sanciones, sobre todo hubo un conjunto de alianza en el sector petrolero con el gobierno de Irán, con el gobierno de China, con el gobierno de Rusia, con Rosneft, y poco a poco se ha ido estabilizando el tema de la distribución de combustible en Venezuela. Poco a poco hemos logrado también la recuperación de los servicios públicos. El sistema de salud sigue teniendo problemas, pero bueno, ya se siente cierta estabilidad, hay cierto respiro económico. Tú vienes acá, has venido a Caracas y ves que en Caracas ya hay movimiento, han ocurrido nuevos emprendimientos, han abierto nuevos comercios, nuevas actividades. Y bueno, ya a esta altura, el nuevo gobierno de Trump ha iniciado las nuevas amenazas con suspender la licencia esta de Chevron y eso ha provocado cierta inestabilidad en el tipo de cambio. Bueno, han mencionado que el argumento fundamental era una defensa de, teóricamente, los derechos humanos, pero esto lo hacen los mismos países que están sosteniendo un genocidio continuado en Gaza y lo hacen también los mismos, en este caso Estados Unidos, el mismo país que envió a su ejército a reprimir a su propia población hace poco en Los Ángeles. Es decir, evidentemente eso es un argumento falaz, pero también en relación con lo que con el informe, con los informes, con las distintas declaraciones en Naciones Unidas, también es una transgresión de las normas internacionales. O sea, no pueden aplicar estas medidas. Bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que impide realmente que se respete la normativa internacional y que no se pueda permitir que un país sea asfixiado por otro? Bueno, las mismas dinámicas del imperialismo que se han ido analizando, pues la ONU básicamente y su Consejo de Seguridad funciona como, yo creo que ahorita es una formalidad, pero básicamente hay varios intelectuales y varios políticos del mundo que han estado cuestionando incluso la existencia de las Naciones Unidas, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad como mecanismo para dirimir los problemas de, entre los países, entre los estados del mundo. La propia fuerza que ha tomado los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento o el control que ha tenido sobre las finanzas internacionales a través del dólar, a través de mecanismos como el Fondo Monetario Internacional, que sigue siendo controlado, aunque es un foro, un mecanismo financiero económico que regula a todos los bancos centrales del mundo, por ejemplo, sigue teniendo el poder de veto de Estados Unidos, sigue siendo el principal accionista, sigue teniendo control de ese mecanismo. Sigue ocurriendo el fenómeno que muchos bancos centrales en el mundo
siguen teniendo al dólar como principal moneda de reserva. Entonces, en la medida que eso sea así, que el comercio mundial esté dominado por el dólar, en que el Fondo Monetario Internacional sea controlado por los Estados Unidos y necesita otro mecanismo alterno, en la medida que el Banco Mundial esté controlado por los Estados Unidos y necesita otro mecanismo, y en que los propios bancos centrales de los países tienen sus reservas internacionales en dólares, en oro, pero en la mayoría las líquidas en dólares, en esa medida el poder lo va a tener el Departamento del Tesoro, es decir, un ministerio, una oficina adscrita al gobierno de los Estados Unidos, que a su vez tiene otra oficina que es de control de activos que controla las cuentas o le hace seguimiento a todas las cuentas bancarias del mundo. De cualquier empresa en el mundo que hace una transacción la hace en divisas, en dólares, y en la medida que sea en dólares está sometida a toda la legislación estadounidense y a todo este mecanismo de las sanciones. Vamos a recordar ahora una noticia del año 2020, cuando una flotilla de buques iraníes cruzó medio mundo para llevar gasolina a Venezuela. Esto no fue un evento aislado, sino el comienzo de una alianza que, como ha mencionado nuestro invitado, se ha fortalecido con los años, tejiendo rutas alternativas en medio del bloqueo, rutas alternativas también a ese bloqueo financiero que también se van consolidando y que van creando un nuevo escenario donde los poderes empiezan a ser cada vez más cuestionados y donde el número de países bloqueados cada vez es más creciente y por lo tanto también establece alianzas entre sí. Como diría Samir Amin, el sur no puede limitarse a adaptarse al mundo como es, sino que tiene que transformarlo. En ese sentido, la cooperación sur-sur empieza a coger más fuerza y empieza a convertirse en el protagonista de esa transformación, una transformación que no solamente afecta al sur, sino al mundo entero, rompiendo no solamente con unas narrativas, sino también con unas dependencias estructurales que durante siglos han subordinado a la mayor parte del planeta a los intereses de unos pocos, cuestionando incluso cómo se ha desarrollado el propio sistema capitalista a nivel internacional. Pero, como hemos dicho inicialmente, estas transformaciones no se podrían producir sin el empuje de los pueblos. En ese sentido, la raíz popular de este escenario en Venezuela la encontramos a través de su organización popular, porque ningún plan geopolítico sobrevive si no tiene raíces, y en Venezuela esas raíces se llaman comunas. Frente al bloqueo, cientos de personas se organizan para producir, para distribuir y para defender la vida. Las comunas, que no surgen como una respuesta reactiva, sino que es un plan político desarrollado durante años, desde 2006, incluso desde antes, pero a nivel jurídico desde 2006, si no me equivoco, parte como un proyecto político que ya estaba en marcha, que es el chavismo como forma concreta de poder popular. En ese sentido, volvemos con Pablo, me gustaría que nos hablaras un poco sobre las comunas en Venezuela dentro de este proceso, desde el proceso revolucionario que se ha llevado en el país y que es el motivo fundamental por el que es agredido, claro. Claro, antes de ir, digamos, a lo específico, a lo particular de Venezuela, me gustaría empezar por lo geopolítico que mencionaste sobre la alternativa. Por eso nos dolió tanto, digamos, el veto de Brasil respecto de Venezuela para el ingreso en los BRICS, porque básicamente romper el cerco de sanciones que implica todo el sistema bancario, de transacciones comerciales, financieras, del sistema SWIFT, que conecta, digamos, las cuentas bancarias de cada una de las operaciones, etcétera, etcétera, pasa por, bueno, por crear un mecanismo alternativo. Y los BRICS han estado proponiendo un sistema de integración económica, vamos a decirlo así, que pasa por la creación de un banco de desarrollo y que pasa por creación de nuevos mecanismos que nos podrían, digamos, que nos permitirían salir de esa hegemonía del dólar y de esa hegemonía de estas personas que les mencioné anteriormente. Pero en el caso venezolano, dado que no tenemos esos mecanismos aún del todo, sino que han sido mecanismos de triangulación que ha estado inventando el presidente Nicolás Maduro junto con los dirigentes que lo acompañan en el gobierno, han estado innovando y creando cosas constantemente y yo creo que ahorita la fórmula, porque al final el mecanismo es político, las sanciones tienen un objetivo político, el efecto es económico, el efecto es en los servicios públicos.
los efectos son humanos, pero el objetivo es político, es hacer cambiar a la gente, poner a la gente, a los venezolanos en contra de sí mismos, pues, en contra de la revolución bolivariana, en contra del gobierno bolivariano, en contra de sus propios familiares, en contra de sus amigos, ponerlos a pelear. Eso es lo que quieren, ese es el objetivo de la sanción. Entonces yo creo que en esa medida el presidente Maduro encontró el mecanismo ideal para romper con ese objetivo de la sanción. Y ese mecanismo no es otro que la vía de las comunas. Es el común o nada, es el fortalecimiento del poder popular. Como tú decías, las comunas son un proyecto que ya viene de 2007 o mucho antes, que inició con los consejos comunales. Luego se aprobó la ley de comunas y luego el comandante Chávez en el 2012 dio un discurso muy importante que acá en Venezuela denominamos el golpe de timón, donde habló del común o nada y donde le encomendó a Nicolás Maduro justamente, que le encomendaba, bueno, las comunas como si fuera su propia vida, le dijo. Entonces, bueno, en el marco de todo esto que hemos vivido durante estos años, no se había logrado, digamos, consolidar el proyecto comunal. Sin embargo, como revuelvo y repito, insisto, el presidente Maduro ya logró ver que es por la vía de las comunas que puede hacer puede haber ese rescate, esa reconexión con el pueblo venezolano. ¿Y cómo se hizo? Bueno, a través de esos recursos que hemos estado captando, con esa recuperación económica progresiva que se ha estado alcanzando, bueno, esos recursos ya no van a las instituciones del Estado, ya no van a los intermediarios, que el presidente de la República miraba los presupuestos y bueno, el presupuesto de la nación se quedaba muchas veces en la propia burocracia, digámoslo así. Ahora esos recursos deben ir directamente a esta forma, a este nuevo nivel de gobierno que por ahora no sustituye. Hay unas propuestas radicales que dicen hay que acabar con las alcaldías, con las gobernaciones y con toda la forma de intermediación. No, básicamente este es un nuevo nivel de gobierno, un nuevo nivel de gobierno de la gente, que lo eligen la gente, elige sus propios voceros, y que esa gente a su vez está recibiendo un financiamiento, está recibiendo cuatro financiamientos, o va a recibir este año un total de cuatro financiamientos de $10.000 y el año pasado recibieron dos. ¿Para qué son esos financiamientos? Para sus proyectos. Unos proyectos que ellos eligieron, o sea, que ellos en asamblea priorizaron y que luego fueron a una elección y decidieron cuál era el más prioritario, cuál era el más urgente. Y ese es el que han estado ejecutando. Y a través de ese mecanismo se han dado muchísimas soluciones en estos temas de servicios públicos, de que no había agua, de que no había electricidad, de que hacía una falta una reparación de algún sistema de aguas servidas, de que había que recuperar un centro de salud o había que recuperar o rehabilitar una escuela, sobre todo en esas zonas donde, bueno, las propias alcaldías no tienen la capacidad de llegar, de intervenir las gobernaciones. Y eso no es solo un tema de infraestructura, de obra, no es un tema mecanicista, sino que es un tema de construcción política, que la gente se viene reuniendo y que viene dando soluciones y a su vez genera dinamismo económico, porque a esos recursos van y los recibe una estructura orgánica de esta entidad de organización que son los bancos comunales. Y muchos de estos bancos comunales ya empezaron a hacer mecanismos de microcrédito. Microcréditos que se entregan a las unidades de producción familiar, que se entregan a las empresas de propiedad social directa o emprendedores de estos barrios, de estas zonas urbanas, como por ejemplo en Petare. Estuvimos visitando también unas experiencias en el estado Táchira de producción de pollos, de cerdos, etcétera, que en pequeños espacios, en lugares reducidos, la gente logra producir y logra además garantizarse el sustento y romper con ese tema digamos, con la dependencia económica y sobre todo con esa situación de que había generado la sanción. Porque mucha gente, al no tener, sobre todo los jóvenes, al no tener una expectativa de futuro, estuvieron buscando, y además, con toda la guerra psicológica que se aplicó vía redes sociales, vía medios de comunicación, vía llamados de los propios dirigentes de oposición, vía mecanismos que aplicaron el gobierno de los Estados Unidos también, así como lo aplicaron en Cuba, de crearles facilidades a los migrantes. Eso lo crearon en Perú, lo crearon los ecuatorianos y lo crearon los estadounidenses. Y luego que llega la gente allá, entonces le cambian esos mecanismos para crearlo, para crear una situación
situación de conflicto, para crear una situación de problema y terminar tratándolo de la forma como lo están haciendo, al margen del derecho internacional, como mencionaste anteriormente, como ocurrió con los venezolanos que están secuestrados ahorita en El Salvador. Bueno, y has dicho varios países también, desde España, donde yo me encuentro, también se produjo una serie de modificaciones con respecto a un efecto llamada de venezolanos que se contradice con el trato habitual que recibe cualquier otro tipo de inmigrante o refugiado que no goza de los privilegios que sí reciben los venezolanos, porque efectivamente es política, no son derechos humanos, como ya sabemos. Eh, Volviendo a las comunas, hay dos elementos que me parecen importantes. En medio del asedio, el rol que han tenido a nivel económico, has explicado un poco cómo se han ido desarrollando, cómo esos tejidos se han ido construyendo para dar unas alternativas también a la población y por otra parte en un sentido también político, en un sentido ideológico, dentro de esa guerra psicológica, la organización popular también como una medida de resistencia. ¿Podrías abordar brevemente un poco más sobre estos dos elementos? Claro, no hay nada que le tenga más miedo a la oposición venezolana, a la derecha violenta y el propio imperialismo, que es a la organización popular. Cuando el pueblo se organiza y logra identificar problemas que son colectivos, que no son individuales, sino que son comunes, y además logra solucionar dichos problemas de forma colectiva, ahí es donde se hace fuerte el chavismo, ahí es donde se hace fuerte el poder popular, y eso es justamente lo que el presidente Nicolás Maduro está impulsando en este momento. Y es lo que ha permitido un renacimiento de la organización popular, un reflorecimiento de la movilización, del apoyo a la revolución bolivariana, porque ya no es, vamos a esperar que el gobierno nacional venga y resuelva tal problema. O vamos a esperar que el alcalde o que el gobernador o que esto o aquello o eso de las sanciones es mentira o eso es culpa de este o es culpa de aquel. No. Es la gente en asamblea popular, discutiendo su problema. Es la gente eligiendo, votando por su vocero. El presidente ha presentado un plan que llaman las 7 transformaciones. Ahora cada asamblea de estas, en cada comuna o circuito comunal, debe escoger voceros y vincularse a cada una de estas 7 transformaciones. Y además los proyectos deben ellos además construir su agenda concreta de acción, que es básicamente identificar las problemáticas de su comunidad y además construir el mapa de soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que atacan a esos problemas? Y además de eso, bueno, como te decía un momento, escoger o vincularse a alguna de las transformaciones. Elegir proyectos de soluciones que estén vinculados a esas 7 transformaciones y luego ir a esa asamblea a discutirlos y ir a un proceso electoral y en ese proceso electoral, por voto directo o abierto, la gente hace campaña, la gente se moviliza y escoge alguno de estos proyectos, lo prioriza, dice cuál es el más urgente. Eso lo hace el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Y luego de eso, reciben los recursos y ellos mismos ejecutan el proyecto. No es que van y buscan a alguien. En algunos casos puede que haya intervención del sector público o que exista algún tipo de intervención del sector privado, pero en la mayoría de los casos es la propia comunidad que va eligiendo, que va ejecutando los proyectos. O sea, que pone la mano de obra, que hace la producción, que opera las máquinas y las herramientas para solucionar ese problema. Eso está pasando. Y además se escogieron los jueces de paz. Entonces los jueces de paz son aquellos que llamados a dirimir esos, esos problemas que pudieran ocurrir entre las personas que vivían en esa comunidad. Y asimismo este año viene una consulta de la cultura. Los cultores de la comunidad van a proponer problemas porque a lo mejor no es solo el tema del servicio básico, del agua, la electricidad, el consultorio médico o la pequeña escuela de 2 o 3 o 4 aulas. A lo mejor el problema es, bueno, la cultura. Entonces la cultura va a tener su espacio para que ellos discutan y puedan proponer sus ideas y sus proyectos. Y así como también dentro de poco va a ocurrir la consulta de la juventud. Los jóvenes los debemos atraer al proyecto nuevamente, los debemos convocar y decirles, bueno, aquí en Venezuela tienes oportunidades, tienes perspectivas de futuro, pero esas no son solo individuales,
son también colectivas. Reúnanse, discutan sus proyectos y elijan el proyecto que ustedes como jóvenes creen que debe tener la comunidad. Entonces, ese, digamos, es el modelo del básicamente el nuevo nivel de gobierno, el nuevo proyecto de gobierno que ha estado impulsando el presidente Maduro con mucha fuerza y creo que ese es el mejor antídoto contra la sanción. El pueblo organizado, una vez más, demostrando que realmente lo que más puede temer aquellos que buscan vivir de la explotación de otros y de oprimir a los pueblos es precisamente esa capacidad de conciencia, esa capacidad de autogestión y de organización que viene desde abajo. Así, muchas gracias, Pablo, y dejar claro que la comuna no es solamente una cuestión venezolana, sino también es una forma de vivir, de decidir, de construir desde el nosotros en un mundo en el que cada vez parece que nos quieren poner más a pelear por abajo. Vemos cómo se aumentan en gran parte del mundo, sobre todo en el mundo occidental, los discursos xenófobos, la persecución hacia los inmigrantes, hacia el último trabajador que llega, al que viene, por lo tanto, de una perspectiva más vulnerable. También, por supuesto, las disputas entre hombres y mujeres, cómo el machismo también se renueva, cómo están poniéndonos a pelear por abajo, nos están distrayendo en estas guerras en vez de mostrarnos que al final los que están cambiando el mundo lo construyen juntos, lo construyen en colectivo y para eso la Comuna de Venezuela es un ejemplo no solamente para poder salir de una situación de asfixia, de una situación de cerco, sino para poder construir esa alternativa, esa raíz popular que está impregnada en todo proceso de transformación. Así, muchas gracias. Así dejamos este primer programa que hemos titulado Sembrar en tierra cercada. Gracias, Carmen. Gracias, Pablo.